para la escuela, pero sobre todo para mí, es un enorme placer tener a Lucho hoy en nuestra primera conferencia. Nosotros la llamamos conversatorios, por muchas razones. Primero, por el orador. Luciano Laspina, es un economista de nota que ha desarrollado tareas muy importantes en el sector público, académicamente, profesor. Con todo el trabajo que tiene en el Congreso sigue dando clases. Me parece que esto le da aire. Yo tuve el enorme placer de compartir con él su presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda entre el 2015 y el 2019, donde aprendí a valorarlo. Y ahora bueno, está muy activo en la comisión, pero sobre todo en estos últimos 15 días ha tenido un papel muy relevante, porque como ustedes ya me lo están diciendo acá, la decisión sobre qué hacer con el tema del fondo era una decisión muy compleja desde todo punto de vista. Lucho lideró la estrategia y entonces pensamos que era realmente muy valioso que él nos contara, bueno, finalmente, por qué se hizo lo que se hizo. Ya en el chat hay 2 o 3 preguntas, ¿no? Sobre cuál fue la razón de esta decisión y sobre todo cómo se conecta esto con el futuro, ¿no? Que es uno de los temas que tanto nos angustia. Así que sin más, Luciano, te escuchamos con mucho gusto. Probablemente haya algunas preguntas en el chat. Yo después, cuando vos cortes, te las pregunto. Pero bueno, estamos encantados de tenerte y acá, ansiosos. Somos todo oídos. Bueno, bueno, gracias Edu, buenas tardes a todos. Agradezco la masiva concurrencia, la verdad que estoy sorprendido. Ya empezamos, perdón, voy a tratar de silenciar esto, no sé. Bueno, cuando Eduardo me sugirió armar esta charla, me pareció una excelente idea para poder clarificar en los que compartimos valores y tenemos un proyecto común, que somos los que estamos acá seguramente, de volver a recuperar una Argentina distinta, por lo menos la que tenemos hoy, y construir un sueño de país que se perdió hace muchos años. Pensé que era el momento oportuno de explicar un poco todo lo que pasó, porque yo, digamos, hablo con mucha gente, digamos, cercana a nosotros, nuestro núcleo duro, que le costó mucho digerir esta idea de convertirnos en una suerte de dadores voluntarios de gobernabilidad del peronismo, ¿no? Y así a veces se interpretó. Yo creo que, para ser absolutamente sinceros, nosotros tenemos que reconocer que tenemos una coalición muy amplia. En esa coalición conviven desde sentados a pocas bancas mías, de Margarita Stolbizer hasta Ricardo López Murphy. Es decir, tenemos una coalición que es un espectro muy amplio, ideológico, por decirlo de alguna forma. Todos compartimos valores comunes, que es, digamos, la defensa de la República y la lucha contra el populismo. Y en esos dos valores nos unen, pero obviamente hay matices. Y cuando arrancó esta discusión, algunos, digamos, básicamente muchos de nuestros principales socios sentían que no había nada que discutir y que debíamos darles el apoyo de alguna forma incondicional a lo que era una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, digamos, del financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Y la verdad es que desde el PRO, fundamentalmente la visión lo voy a decir abiertamente, porque esto no se dice en la prensa, pero Mauricio entendió desde un primer momento que no era una estrategia razonable regalarle los votos al kirchnerismo por los diarios, y que nosotros debíamos hacer sentir nuestra voz y plantear nuestras diferencias. Y ahí fue cuando se endureció mucho el discurso, donde nosotros salimos a aclarar de manera genuina lo que pensamos del programa de Guzmán, que lo seguimos pensando, que es una bomba de tiempo. Después voy a hablar de la economía del acuerdo con el fondo. Tomar distancia de eso y aclarar que
digamos, que el gobierno nos había metido en una trampa política y en una trampa legal, que era esta idea de aprobarles en el Congreso la política económica de Guzmán. Y nosotros, de alguna forma, al endurecer nuestro discurso y amenazar con no votar directamente el acuerdo, como diciendo, bueno, nosotros no tenemos por qué votarle al gobierno si el acuerdo implica avalarle las políticas económicas, creo que logramos dos cosas. Primero, tensionar el debate puertas adentro de nuestra coalición, en términos de decir, no, no es bueno esta estrategia de decir, bueno, nosotros tenemos que votar sí o sí el acuerdo con el fondo en cualquier circunstancia, en todo lugar y bajo cualquier formato. Esto no nos parecía correcto. Y segundo, tensionar la interna del oficialismo, porque en el momento en que el oficialismo empezó a sentir que ya no tenía tan asegurados los votos que le habíamos regalado por los diarios, en algún punto empezó a tener problemas internos bastante más serios y a escalar un poco las tensiones internas y a tener que empezar a preocuparse sobre quiénes de ellos iban a votar a favor o en contra, y eso le generó, creo yo, un quiebre importante al gobierno, que después se ratificó en la votación, pero que fue mucho más duro en la previa a la votación. Cuando el gobierno se da cuenta que no tenía los votos garantizados de Juntos por el Cambio, tuvo que negociar. Y cuando se sentó a negociar, porque no le íbamos a votar ni a abstenernos, ni a decir, bueno, yo me corro de esta y te regalo la ley, y es problema tuyo, que era un poco la estrategia que al principio parecía iba a tomar Juntos por el Cambio, se sentó a negociar y logramos doblarle el brazo al gobierno, diciéndole, no vamos a avalar las políticas económicas de Guzmán, por dos razones. Primero, por razones constitucionales. El Congreso no aprueba planes económicos, el Congreso sí tiene la atribución de definir lo que es la toma de empréstitos, artículo 75, inciso 4 de la Constitución, contraer empréstitos y arreglar la deuda, o sea, participar en las reestructuraciones de deuda o delegar en el Ejecutivo, pero siempre el poder lo tiene el Congreso en materia de deuda pública, y en el artículo 7, inciso 7 del artículo 75 de la Constitución. Y entonces nosotros dijimos, no, sí vamos a opinar sobre el financiamiento, digamos, y la autorización a la toma de deuda, pero no vamos a avalar el programa económico de Guzmán. Y creo que logramos torcer eso, y eso fue una victoria para nosotros, que, no es, digamos, que presenta otros desafíos, que ahora voy a hablar un poco de eso, pero esa es la verdadera historia de la negociación. La verdadera historia de la negociación, lo digo acá y lo podría decir públicamente, fue esa, digamos, creo yo, el liderazgo del PRO, entendiendo que no se le podía conceder alegremente la ley que planteaba el oficialismo, que sentaba un pésimo precedente hacia adelante, porque obligaba a que en el futuro nuestro gobierno o cualquier otro tenga que ir al Congreso a avalar su propia política económica, que, insisto, no es una atribución del Congreso definir digamos, la Administración General del Estado, la política económica, ni negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es una atribución que tiene delegada desde el año 56 el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional cuando acuerda programas de asistencia financiera. Entonces, en eso nos pusimos firmes y creo que logramos nuestro objetivo. Por supuesto, nunca fue una opción votar el default, aunque eso nos obligara a votar con el gobierno. Bueno, la vida es así, o sea, nos hubiese gustado que no fuera de esta forma, pero si mañana el gobierno manda una ley que estamos de acuerdo, y votaremos con el gobierno, es así, porque nosotros en algún punto ponemos los principios por sobre la especulación electoral, y esto no quiere decir que seamos ingenuos, no, creo que hemos aprendido muchos errores, y para que no se asusten, acá nadie come vidrio, ni vamos a cometer la ingenuidad de volver digamos, de darle mucho oxígeno al gobierno, al kirchnerismo sobre todo, pero sí es cierto que nuestros valores en esto pesan, y que no podíamos someter a los argentinos al trauma de un default injustificable, innecesario, ridículo, que empeoraría las cosas en todo sentido, digamos, simplemente por una especulación electoral de que algunos liberales, no todos, nos pueden correr por derecha diciendo que le aprobamos el programa o suba de impuestos, cosa que es mentira. Todas las medidas que está tomando el gobierno las puede tomar con o sin el acuerdo con el fondo,
o incluso peor, digamos, porque son atribuciones que las tiene, por ejemplo, el revalúo fiscal lo tiene hoy y va a depender de la negociación que tengan con las provincias. Lo puede hacer con o sin la ley del acuerdo del fondo. Entonces ahí se ha confundido mucho. En ese punto lo veo jugando mejor a Milei que a Spert, digamos, para poner los nombres bien claros. Milei creo que no ha batido tanto el parche, por lo menos lo he visto en estos días, pegándole a Juntos por el Cambio, como sí lo está haciendo Spert. Pero más allá de eso, digamos, esa no puede ser nuestra preocupación principal. Nosotros tenemos que hablar con la verdad, y lo que dijimos es: no le estamos probando el programa económico, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para combatir la suba de impuestos. Los impuestos se aprueban en el Parlamento. Lo que puede hacer el gobierno por decisión administrativa ya lo puede hacer ahora, con o sin esta ley, que simplemente lo que le da es al gobierno la herramienta para poder refinanciar la deuda y tomar nueva deuda con el fondo. Eso es cierto. El acuerdo con el fondo implica refinanciar los vencimientos a más largo plazo y tomar deuda neta por unos 5.000 millones de dólares. Y nosotros decidimos, con todos los riesgos que eso conlleva, evitarle a la Argentina el tramo del default. La verdad es que esta ley de Guzmán fue un boomerang para el propio Guzmán y para el gobierno, porque al final del día Guzmán lo que quería es atraparnos a nosotros en este discurso, es hacernos socios del acuerdo con el Fondo Monetario. Él no pensaba en hacernos socios del ajuste, ni siquiera. Creo que lo que pensaba es en tener por primera vez en la historia una política económica avalada por todo el Congreso Nacional, que en su biografía le puede servir, digamos. Guzmán quiso reformar la arquitectura financiera internacional, después subir de 10 a 20 años los plazos de los acuerdos de facilidad extendida del fondo, eliminar los sobrecargos de tasa cuando los préstamos exceden determinadas veces la cuota de cada país. Bueno, nada de eso consiguió, y su último objetivo era reinterpretar la Constitución Nacional, haciéndole avalar al Congreso Nacional la política económica del gobierno, cosa que nosotros no hicimos. Y él ha quedado sumamente debilitado por eso. Pero además lo que hizo esta ley fue quebrar formalmente al oficialismo. Juntos por el Cambio se mantuvo unido, puede haber pagado cierto costo político con nuestro votante más duro, que obviamente le duele tener que darle cierta gobernabilidad al kirchnerismo, o al Frente de Todos en este caso. Pero creo que hicimos lo correcto, y creo que el costo más grande lo está pagando el Frente de Todos con el quiebre formal, digamos. Por supuesto que ahora tenemos un desafío discursivo, que es volver a explicar a la gente que nosotros no votamos la política económica, que evitamos el default, y que lo que va a hacer en la política económica de Guzmán lo haría con o sin el acuerdo con el fondo. Y sin el acuerdo con el fondo sería peor aún. ¿Por qué? Y en esto quiero ser muy claro. No es que la economía viene bárbaro y está todo bien, y ahora viene el fondo, que es el cuco, y nos dice que tenemos que hacer un ajuste porque es malo. No, no es así la situación. La situación es que el gobierno se ha quedado sin reservas, sin financiamiento, se quedó sin reservas, sin capacidad de emitir deuda en el mercado externo, obviamente, porque el riesgo país ya son 1.900 puntos y sigue creciendo. O sea, Argentina tendría que financiarse en dólares, no sé, al 20, 30%, depende a qué plazo emita. Y en el mercado local ya emite una cantidad de deuda en pesos que está exprimiendo ya los bancos, las aseguradoras, las compañías, los fondos comunes de inversión, todo lo que es los inversores institucionales están llenos de papeles hasta acá. Entonces el gobierno se ha quedado sin financiamiento, y entonces no puede seguir imprimiendo dinero porque ya la inflación navega al 5% mensual. El dato de febrero probablemente esté más cerca de 5 que de 4. 4,7 le dio a Graciela Bebacqua el dato de febrero, que es la ex directora del IPC, INDEC, que renunció en su momento asediada por Guillermo Moreno. Tiene sus indicadores. A los analistas privados le está dando cerca de 5 puntos en la inflación de febrero y casi 7 puntos en alimentos. O sea, la inflación está bastante fuera de control, con lo cual seguir emitiendo moneda como venía haciendo tampoco lo puede hacer. Entonces, la opción que tenía el gobierno era hacer un ajuste ordenado con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de un programa que más o menos dé alguna credibilidad, que además le aporta fondos frescos a la reserva, o un ajuste desordenado si no venía la plata del fondo, porque se quedaba sin reservas, y porque iba a tener que iba a tener mucha más brecha cambiaria, más presión, más problemas de credibilidad, más problemas para refinanciar la deuda en el mercado local, más ajuste y más inflación. Con lo cual no es cierto que el acuerdo con el fondo implique ajuste.
implica menos ajuste que el gobierno hubiese tenido que hacer sin el acuerdo con el fondo. Y por tanto, en ese punto te diría que hasta lo beneficia al gobierno el acuerdo con el fondo. Y entonces nosotros tenemos el desafío de explicar que el default era peor para los argentinos en el corto plazo, y no solo en el corto plazo, en el mediano plazo también. ¿Por qué? Porque ingresar en default, en arrear se llama técnicamente, en atraso con el Fondo Monetario, después es muy difícil salir. ¿Por qué? Porque para uno salir del atraso con el Fondo Monetario Internacional, que recordemos, voy a ir un paso más atrás, ¿de dónde viene la deuda con el Fondo Monetario Internacional? La deuda con el Fondo Monetario Internacional es apenas el 11-12% de la deuda total de Argentina. ¿Es deuda con legislación extranjera? Sí. Pero es deuda a tasas de interés muy bajas y muy fácil de refinanciar en la medida que uno tenga un acuerdo mínimo con el Fondo Monetario Internacional. Como vemos con este acuerdo que ha firmado el gobierno, ni siquiera el fondo pide grandes cosas heroicas ahora, simplemente ir ordenando las cuentas fiscales y monetarias, que es lo mínimo que debería hacer Argentina para empezar a estabilizar su economía. Pero sin entrar en una discusión de economía política respecto a si el fondo es bueno o malo, el fondo fue muy duro con nosotros, en el 2018-19 le pidió a Macri un ajuste griego. Es cierto que hubo un apoyo político en términos de que el G20, por decirlo de alguna forma, la comunidad financiera internacional veía en Macri un líder que iba llevando a la Argentina hacia el lugar correcto, pero después el staff del fondo le exigió a Macri un ajuste durísimo en los 2 primeros años, que le costó la elección. Esa es la verdad histórica. Después uno puede analizar si estuvo bien, por qué llegamos al fondo, y la verdad que esa deuda con el fondo se usó básicamente para lo mismo que va a hacer Guzmán, para financiar déficit fiscal y para pagar otra deuda. Y para pagar gran parte de la deuda que venía del gobierno de Cristina. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Quiero decir, la deuda con el fondo, en definitiva, es deuda a largo plazo, a tasas de interés bajas, fácilmente refinanciables si uno reúne ciertas condiciones de ordenamiento fiscal y monetario. Y el gobierno quiso plantear alrededor de este 12% de la deuda, de esta cuestión de la deuda, el eje central de todos los problemas de Argentina. Ya lo había hecho con la deuda privada, cuando en su momento dijo, bueno, el gran problema de Argentina, dijo Guzmán, es la deuda. Bueno, fantástico, le votamos una ley para que reestructure la deuda, reestructuró la deuda, es cierto, en el medio vino la pandemia, vino un montón de cosas, pero ninguno de los problemas de Argentina se solucionaron. Yo le dije en aquel momento a Guzmán, al momento de poner la ley, digo, ministro, usted enfatiza el problema de la deuda, pero el problema no es la deuda, es que los muertos no pagan, como dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan, y Argentina hace 10 años que no crece porque el kirchnerismo dinamitó las bases del crecimiento. ¿Cómo dinamitó la base de crecimiento? Con un gasto público exorbitante, una carga de impuestos tremendo, limitando las exportaciones, subiendo las retenciones a niveles extremos, aumentando la carga impositiva, generando todo tipo de trabas a la inversión, a la creación de empleo, etcétera, todo lo que implica el corazón del modelo kirchnerista, que es antiempleo, antiinversión, exportación. Entonces, hasta que uno no dé vuelta a ese modelo, que es muy difícil de salir una vez que entra en toda esa trampa populista, Argentina no va a crecer, y si no crece Argentina no va a poder solucionar su problema de deuda. Dicho y hecho, Argentina no creció, no crece, nadie cree que vaya a crecer en el futuro, y por tanto hoy, después de haber reestructurado la deuda, Argentina tiene hoy el riesgo país más alto del planeta. Con lo cual, lo que hizo Guzmán, que es patear la lata para más adelante, simplemente le evitó un problema de corto plazo, pero nadie confía que esa deuda se pueda pagar, no porque sea mucha deuda, sino porque Argentina no crece. Y si Argentina no crece, no puede tener superávit fiscal, y si no tenés superávit fiscal, no puedes pagar la deuda. Entonces es medio como un círculo vicioso en el cual el kirchnerismo nos ha metido, y ahora dice que, bueno, el gran problema que tiene Argentina es la deuda con el Fondo Monetario. Y le dije el otro día a Guzmán, el lunes que viene vas a tener aprobada la ley con el Fondo Monetario, vas a haber pateado 10 años los vencimientos, y el martes siguiente nos vamos a levantar con los mismos problemas que tiene Argentina. Porque el problema no es la deuda, el problema es el kirchnerismo, para ponerlo muy claro. El problema no es la deuda, el problema es el kirchnerismo. Hasta el punto que el día que perdimos las PASO se fue todo el diablo, porque hasta ahí la gente decía, bueno, si el gobierno va a ganar las PASO, en lugar de subir el riesgo país como subía el otro día que perdimos, iba a bajar, digamos, ¿no? Entonces bajar significa bajar la tasa de interés de Argentina, y que Argentina va a poder refinanciar esa deuda a un costo más bajo. Los mercados
tenían un precio que era una probabilidad de que pasara el escenario A al escenario B y distribuían ese precio en el medio, digamos, ¿no? Cuando pasó el escenario malo, se fue para arriba. Si hubiese pasado el escenario bueno, se hubiese ido para abajo el promedio. Bueno, pasó el escenario malo, perdimos y el riesgo se fue para arriba. Entonces, ese día te muestra que el problema no es tanto la deuda como el kirchnerismo. Digamos, ¿no? Si vuelven lo mismo que nos hundieron en esta crisis que hace 10 años estamos de estancamiento de inflación, no es un problema de que debas mucho o poco, es un problema que aunque debas poco no vas a pagar. Como no paga Sudán, por ejemplo. A ver, Sudán hace 30 años están arriba con el fondo, acaba de ser, le condonaron toda su deuda con multilateral, etcétera, y no por eso va a crecer. O sea, en la medida que vos no hagas reformas en Sudán, que tiene cepo cambiario, taso tarifario, inflación, problemas políticos, violencia política, golpe de Estado, el problema de Sudán no es la deuda. El problema de Sudán es la pobreza y la falta de crecimiento. Le condonaron toda la deuda a Sudán, no tiene más deuda externa, lo único que le quedan son los atrasos con el fondo ahí, que no se los cobran, porque nadie va a cobrarle el atraso con el fondo, y sin embargo Sudán sigue siendo Sudán. Y Argentina, después de esta reestructuración, va a seguir siendo Argentina, porque hasta que no demos vuelta al modelo kirchnerista vamos a seguir siendo lo mismo en términos de falta de inversión, empleo, crecimiento, etc. Entonces, lo que nosotros dijimos es, vamos a evitar el default, no vamos a aprobar el programa, y ahora tenemos el desafío discursivo de ser consistentes con esa premisa. Básicamente, combatiendo el programa económico de Guzmán, que va a intentar seguir exprimiendo las naranjas que tiene a mano, que no pasan por el Parlamento, que no fueron aprobadas por esta ley, que son las que tiene a mano, por ejemplo, el revalúo impositivo si las provincias se lo dieran, o intentar de manera inconstitucional subir las retenciones ahora, como parece que van a hacer. Yo creo que no lo van a terminar haciendo, ese es un pálpito que tengo, porque es tan grosero la anticonstitucionalidad de la suba de retenciones, que creo que finalmente no se van a animar a hacerlo, pero bueno, si lo hacen, lo vamos a combatir en el Congreso con todas las armas que tengamos, pero no va a ser un efecto del programa con el fondo, son herramientas que ya tiene o no tiene el gobierno, porque las usa igual, ¿no? Entonces, para cerrar esta parte, en lo político, esa fue la estrategia nuestra. La estrategia nuestra fue muy clara, fue tomar distancia del gobierno, criticar el plan económico, pero no ser socios del default. Nosotros no podíamos darnos el lujo de jugar al juego de la gallina que nos proponía Cristina Fernández de Kirchner para ver quién es el más loco y quién iba a volantear antes de tiempo. En eso me parece que hicimos lo correcto, a pesar de que puede tener obviamente un costo político, y lo reconozco. ¿Qué viene por delante? Y cierro con esta parte más económica, después de haber dado una introducción política, para abrir a preguntas, Edu. Pero obviamente el acuerdo con el fondo, lo que negoció Guzmán, tiene una serie de implicancias. Primero, no cambia en nada la naturaleza del modelo kirchnerista. O sea, no cambia el altísimo gasto público, las retenciones, la ineficiencia de las empresas públicas, las regulaciones antiempleo, antiinversión, antiexportación, las trabas a las exportaciones, etc. El cepo cambiario. O sea, en definitiva no cambia el modelo kirchnerista. Lo que hace de alguna forma es ordenar un poco las cuentas fiscales y monetarias, si es que el gobierno lo logra hacer, y ese ordenamiento está centralmente basado en la suba de tarifas. O sea, todo el ajuste fiscal que propone el gobierno carga sobre las espaldas de ustedes, y no sobre las espaldas del Estado, por decir de alguna forma. O sea, el Estado de alguna forma se desentiende, no hace ningún tipo de corrección del gasto público, no revisa los programas, no prioriza el gasto, no reduce los 700 millones de dólares de Aerolíneas Argentinas, que son obscenos, digamos, el déficit de Aerolíneas Argentina, con 6 de cada 10 chicos debajo de la línea de pobreza, gastar 700 millones de dólares en sostener los subsidios a los pasajes al exterior y los privilegios de los sindicatos de Aerolíneas Argentinas, me parece una cosa aberrante desde el punto de vista moral. De eso no se habla, digamos, ¿no? Y simplemente dice, bueno, todo el ajuste fiscal va a ser la baja de subsidios, que es básicamente aumento de tarifas. Y nosotros decimos que eso, obviamente, digamos, si vos querés, tenés que predicar con el ejemplo. Hacer algún esfuerzo vos para pedirle un esfuerzo a los demás, digamos, para que sea una cosa concurrente, digamos, ¿no? Entonces,
no va a funcionar sencillamente porque la economía argentina no va a crecer con el modelo kirchnerista y hasta que no demos vuelta a este modelo como un guante, Argentina no va a crecer. Y aunque intente ordenar de alguna forma las cuentas monetarias y fiscales, difícilmente lo puede hacer en un escenario de poco crecimiento, primer punto. Segundo, como está gran parte del ajuste fiscal basado en los aumentos de tarifas y los subsidios económicos van a crecer este año por la crisis en Ucrania, que ha elevado muchísimo el costo del gas natural licuado que tenemos que importar, a pesar de que hace 2 años no, se habían ido los barcos regasificadores, volvieron con la política energética del gobierno. Ahora volvieron, nos cuesta como 4.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares, no sé cuánto nos cuestan, que van a subir, digamos, este año más esos subsidios, y por tanto va a ser muy difícil, aún con el esquema de aumento tarifario que ya anunció el gobierno, que los subsidios no aumenten, con lo cual las metas fiscales probablemente no se cumplan, y probablemente haya más emisión monetaria y más inflación, y más emisión de deuda en el mercado local de pesos. Con lo cual el acuerdo es sumamente inflacionario, por varios motivos. Primero, porque indexa el tipo de cambio a la inflación, o sea, el tipo de cambio se empieza a mover al ritmo de la inflación. Segundo, porque se espera por delante una gran emisión de pesos, que no quiero poner muy técnico, pero no es la forma en la cual el gobierno emite pesos, no se reduce solo a la emisión monetaria para el Tesoro, que eso se limita, sino que el gobierno va a traer gran parte del financiamiento en dólares que le va a dar el Fondo Monetario Internacional, y con esos dólares lo va a cambiar contra pesos para pagar las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? Y cuando hace eso emite pesos. Entonces va a haber como una gran expansión de pesos que va a alimentar de alguna forma una inflación que ya viene muy elevada. Y además, al indexar, al tener que mover el tipo de cambio en función de la inflación pasada, que es lo que le pidió el fondo, no sé si el gobierno lo va a cumplir, pero eso es lo que le pidió el fondo, eso implica de alguna forma consolidar un proceso inflacionario más acelerado. Ejemplo, si la inflación de febrero fue 5%, ahora la devaluación de marzo o de abril va a tener que ser como mínimo de 5%, y eso le pone combustible a la inflación, y es una rueda que después es difícil de frenar, digamos, cuando vos entras de devaluación, inflación, el espiral de devaluación, inflación, es un clásico en la Argentina, y ahora estamos en niveles inflacionarios muy elevados, como dije antes, más cerca del 5% mensual, y convalidar con devaluación del tipo de cambio de eso, obviamente lleva a una inercia inflacionaria muy alta. En segundo lugar, nos deja una bomba de tiempo en materia de deuda en pesos, porque como el gobierno de alguna forma se empieza a restringir en el financiamiento monetario del Banco Central por la vía de asistencia directa del Banco Central, o sea, los pesos que imprime la maquinita para el Tesoro ahora son menos, fueron casi 4 puntos del PBI el año pasado, este año van a ser 1, la diferencia la financia con deuda en el mercado local, que es deuda a tasas estratosféricas, a tasas nominales del 50% anual, obviamente, porque la inflación va muy alta, etcétera, deuda ajustada por inflación, bueno, en fin. Las proyecciones que nosotros hacemos es que de aquí al 2024 esa deuda va a crecer mucho en términos del producto, en términos de la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero que hay en la economía, con cualquier parámetro que vos midas, eso crece muchísimo, y que esa deuda va a ser como una bomba de tiempo ahí, acorralada por el cepo cambiario, que va a ser muy difícil, que le va a ser muy difícil al próximo gobierno empezar a salir del cepo cambiario con todos esos pesos acumulados en forma de deuda del Tesoro de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque es deuda que está ahí flotando, que el día que vos abras una ventana para empezar a flexibilizar el cepo cambiario va a querer salir toda junta y te va a presionar el dólar y se te va a ir todo al diablo. Y esa es la bomba de tiempo que le dejan al próximo gobierno, y empieza a ser un desafío muy grande. Todo el mercado ya ve que se está creando una bomba de tiempo en la deuda en pesos, y empieza a haber algunas especulaciones sobre qué va a pasar. Digamos, una especulación es que les estalle al gobierno, o sea, que el gobierno no pueda renovar esa deuda el año que viene. Otra especulación es que nos pase como nos pasó en el 2015, que nosotros le financiamos la campaña electoral a Scioli, explicando lo bien que íbamos a cumplir todos los compromisos de deuda del 2016, y entonces el mercado confiando en la Argentina. No sé qué es lo que va a pasar, pero es una alternativa que le explote a ellos, digamos, al gobierno,
que se anticipe este riesgo de esta bomba de tiempo, y otra que nos explota a nosotros. No hay mucha alternativa. Y después veremos cómo lo manejamos. Si nosotros recibimos la bomba sin explotar, nos va a pasar como en el 2016, que recibimos los futuros de Banoli, que generó una causa judicial contra Cristina, etcétera, una cantidad de deuda que nos impedía salir del cepo, y cuando tuvimos que salir del cepo, porque nos habíamos quedado sin reserva, tuvimos que pagar una millonada de pesos enorme porque nos explotó la bomba en la mano. Ahora nos podría pasar algo parecido. Bueno, tenemos ya la experiencia del 2015, del 2016, del 2019, o sea, hemos aprendido algunas lecciones, veremos cómo transitamos en estos 2 años que nos quedan, pero lo primero que tenemos que hacer es advertir de esto, digamos, digamos, y para que el mercado lo sepa y para que los argentinos sepan lo que se está gestando, digamos, ¿no? Entonces, esta es la situación. Ahora, la pregunta que yo hice en mi discurso el otro día, que es una pregunta sobre todo para los liberales, es: ¿qué cambia de todo esto si nosotros no votábamos el acuerdo con el fondo? Y la verdad es que nada, iba a ser peor. O sea, no es que fuera bueno, a lo mejor al gobierno, vamos a pensar de manera muy especulativa, le explotaba ahora la situación. Bueno, no lo sé, porque el gobierno podría haber, por ejemplo, primero no sé cómo hubiese votado Juntos por el Cambio, porque muy probablemente una buena parte de Juntos por el Cambio se hubiese abstenido y el gobierno hubiese quizás podido, con algunos socios, llegar a tener una mayoría ínfima en diputados y una mayoría ínfima en el Senado. Eventualmente, Alberto lo podría haber sacado por decreto de necesidad de urgencia, que es una instancia más traumática, que pondría en riesgo la aprobación del acuerdo. Pero aún en ese caso, mirándolo de manera muy maquiavélica, es probable que el no acuerdo con el Fondo Monetario nos hubiese llevado a una situación aún peor, digamos, en todas estas cosas, digamos, ¿no? Porque no está claro que por el solo hecho de no tener un acuerdo con el Fondo Monetario, si el gobierno apretase más las clavijas, etcétera, no logre sobrevivir con muchas más distorsiones de aquí al 2023. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacer es esa, digamos, y esa fue la pregunta que nos hicimos. ¿Qué es mejor para los argentinos, el default o el no default? En el corto y en el mediano plazo. Y la verdad es que más allá de lo electoral, en el corto es mejor no tener default, y en el mediano plazo también es mejor no tener default. ¿Por qué? Porque una vez que vos entras en atraso, como decía recién, y después me fui por la rama, cuando entras en atraso después es muy difícil salir, porque para tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tenés que pagar los atrasos que tengas de deuda. Y para eso te tiene que prestar alguien. Es decir, es como si el banco te dijera: mira, yo te voy a refinanciar tu deuda, pero primero cancelámela y después te doy un préstamo personal, te la devuelvo y te doy a un plazo de 10 años para cancelar un crédito personal. Pero primero cancelámela y yo al otro día te la devuelvo. Es el estatuto del Fondo Monetario. No puede hacer un programa de refinanciación de su propia deuda si hay atrasos. Claro, una cosa es tener 1.000, 2.000 millones de dólares de atraso, que eso con las reservas lo maneja, y otra cosa es tener 19.000 millones de dólares de atraso. Eso nos hubiese condenado a tener que armar una ingeniería financiera muy compleja, que no sé si Argentina está en condiciones de armar, y nos hubiese quizás condenado a transitar buena parte de nuestro eventual próximo gobierno en atraso con el fondo. Entonces tampoco queríamos eso. Y esta es la razón por la cual evitamos el default, digamos, sin aprobarle el programa a Guzmán, que es lo que Guzmán quería, digamos, y lo que Alberto creía o que había que hacer. Entonces, ¿qué veo por delante? Veo un escenario de mucha aceleración inflacionaria, con o sin acuerdo con el fondo. Eso no debe variar. Insisto, el programa con el fondo es un programa que prolija en algo las cuentas fiscales, que prolija en algo las tarifas, para que no nos dejen otra vez las tarifas hiperatrasadas como nos dejaron en el 2015, nos tuvimos que hacer cargo de ese muerto político. Pero en ningún sentido arregla los problemas estructurales de Argentina, ni resuelve la inflación, ni resuelve el crecimiento. Y la verdad es que la política económica es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y se vota en las urnas cada 2 años o eventualmente cada 4 años, y contra eso nosotros no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es imponer nuestra fuerza en el Congreso para que no suban impuestos, para que el gobierno no pase leyes que atentan contra la institucionalidad y la República, pero nosotros no gobernamos y por tanto no nos podemos hacer cargo de la política económica desastrosa que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández.
con esto paro, Edu, así con las preguntas focalizamos un poco más en las dudas que tengan y no tanto en los puntos que yo quise enfatizar. Gracias, Lucho. Hay varias preguntas críticas, afirmaciones críticas, diría yo, sobre el tema de por qué no fuimos, perdón, una dura oposición. Yo tengo mi opinión, en diversas discusiones en los medios, digo, muchachos, piensen en el día después. O sea, recuerda, tenemos varios días después. Tenemos el día después de cuando Rodríguez Sá declaró el default, tenemos el día después ¿se me oye? Tenemos el día después de las PASO, ¿se acuerdan ustedes? Cuando ese lunes terrible el dólar subió, ¿cuánto fue? De 40 a 60, y si hubiéramos producido un daño enorme a los argentinos, ¿no? O sea, una explosión inflacionaria, etcétera. A mí me parece que no tenemos que ser necesariamente iguales a nuestros adversarios, ¿no? Y por eso a mí me pareció muy buena el trabajo que hicieron nuestros diputados para encontrar esta alternativa. Y el segundo dato que plantea Lucho recién es que el default nos deja una bomba de tiempo que hubiera sido prácticamente imposible de resolver para nosotros mismos. Esto es, vos te compraste una bomba de tiempo que en el momento que entras, a ver, puesto en términos más habituales, digamos, tu empresa estaba con un problema grave, te generaste un default frente al banco y no podés salir más de la deuda porque no hay ningún banco que te quiera refinanciar la deuda. O sea, te quedaste con una bomba de tiempo que no podés resolver tampoco en el tiempo, ¿no? Así que bueno, yo creo que había esto porque hay varias preguntas de este tipo. No sé si querés agregar algo más, Lucho, porque Sí. varias de las preguntas hablan de le regalamos votos a los liberales, a los duros, ellos son los ganadores de esto. ¿Vos cómo lo ves y qué querés Sí. comentar sobre esto? A ver, primero, créanme que toda esta discusión se tuvo durante todo el tiempo, en los últimos meses, dirías, vamos a decir, meses, semanas seguro, pero meses también. Y nosotros todos vimos los dilemas que nos presentaba esto. O sea, esto fue una verdadera trampa política que nos tenía el kirchnerismo y teníamos que salir parados de la mejor manera. Pero primero, parte de la discusión, digamos, nosotros llevamos la posición más dura dentro de Juntos por el Cambio, pero el PRO hoy por hoy es parte de la coalición, no es el dueño de la coalición. Entonces, si la premisa era mantener unida la coalición de gobierno y evitar que ellos nos partan en dos, y acá uno puede empezar, acá era en todo costo esto, o sea, uno tiene que hacer control de daño en este tipo de situaciones y tiene que priorizar. Y este fue el debate que se tuvo. Y, a ver, yo estoy tranquilo. A ver, lo voy a confesar. Yo no al principio, pensaba como todos ustedes que me están escribiendo acá. Y me dolió mucho ser dador voluntario de gobernabilidad y me rebelé ante la falta de, digamos, ante la ingenuidad de regalarle por los diarios los votos de Juntos por el Cambio y arreglar la interna al peronismo. Eso me enfadó mucho y por eso nosotros endurecimos mucho el discurso de PRO. Pero también es cierto que nosotros deberíamos equilibrar contra otro objetivo, que es el peor favor que le podemos hacer a los argentinos es quebrar Juntos por el Cambio. Yo no sé hasta dónde va, digamos, uno tiene que tensionar eso, pero digamos, hubo una decisión de no votar divididos este tema, de que no nos partieran, porque sabíamos que una votación dividida iba a ser el prolegómeno de un quiebre como como está siendo la de ellos. O sea, al final del día, los diarios del domingo hablaban del quiebre del gobierno y no tanto de si Milei o Spera habían votado en contra, con argumentos que además son bastante rebatibles. La idea de que el acuerdo es malo y si la política económica la puede hacer el gobierno igual. Acá no aprobamos la política económica. Es cierto que es más difícil en lo discursivo explicarle a la gente, pero la verdad es esa. Y también es cierto que nosotros tuvimos que ceder posiciones porque había otros sectores de la coalición de gobierno que querían, digamos, eran mucho más laxos con la posición con el gobierno en torno a este tema.
por varios motivos que no conviene entrar a especular, si es especulación electoral, si es convicción, no lo sé, creo que en el caso de la coalición cívica había una genuina vocación de, de no desestabilizar al gobierno bajo la visión de que podía venir Cristina. Opinable o no, bueno, cada uno tenía sus propios argumentos, nosotros dimos los nuestros, que fueron no votar en cualquier condición la ley, por más que fuese importante evitar el default, y pusimos condiciones, y creo que logramos en ese sentido algo. Sobre si perdemos votos por derecha, por Milei, está opinable. Yo lo dije en mi discurso y alguien me dijo, bueno, en realidad nuestra pelea no es con los liberales porque al final del día gran parte de esos votos van a converger en un programa, más racional, digamos, ¿no? Entonces, digo, se balancearon todos los objetivos y se puso muy por encima la unidad de Juntos por el Cambio y el no al default, digamos, por encima de la especulación de corto plazo. Y eso nos obligaba a tener, digamos, una posición muy clara que terminó en una negociación muy dura con el gobierno, donde le impusimos todas nuestras condiciones, digamos, que básicamente sacar todo lo que sea la autorización de la política económica que pretendía Guzmán y aprobarle simplemente la autorización a la operación crediticia. El tiempo dirá, digamos, entre costos y beneficios, si esto fue bueno o malo. El contrafáctico es muy difícil, porque si hubiésemos votado divididos y la sociedad hubiese visto que la coalición está partida, bueno, a lo mejor podría haber sido peor para nosotros. Creo también que el voto liberal, al quedar muy ligado, votar en paralelo con la cámpora, de alguna forma reflejó cierta marginalidad, o si vos querés, cierta lejanía del poder, digamos, ¿no? O sea, puede ser que para algunos más politizado, que hilan más finito, digamos, o que están, digamos, pues lo pueden haber visto distinto, pero yo tengo la impresión de que para un pedazo de la sociedad ese voto reflejó cierta, no digo responsabilidad, porque sería, digamos, demasiado categórico, pero cierta distancia con el poder. Digamos, quienes están lejos del poder y quienes no tiene posibilidad de gobernar en el 23, probablemente se dé el lujo de poder decir, bueno, total recibo si la Argentina se va al default, total no me importa, yo me cuido mi quintita y no me importa el resto, es lo que se llama el teorema de Baglini, por decirlo de alguna forma. Nosotros estamos más cerca de gobernar y por tanto queremos digamos, tener un gobierno exitoso, no solo ganar las elecciones, porque si vos ganás las elecciones y después te la pones el sombrero, a los 2 años vienen ellos. Ya nos pasó. O sea, no es que no nos puede pasar. Entonces, también es cierto que hay que ganar el 23, también es cierto que con este programa económico es muy probable que el gobierno no pueda ganar el 23, y va a depender de nuestra habilidad poder converger a un programa que pueda suscitar el entusiasmo de muchos sectores que se están yendo al liberalismo por rebeldía, por enojo, más que por las ideas, ¿no? Porque en muchos casos gran parte de esos seguidores, más allá de los más duros, responden a una sensación de enojo con la clase política. Y bueno, no digo que no tenemos un desafío. Todo esto se puso sobre la mesa, y como digo, la evaluación central fue mantener la unidad de Juntos por el Cambio en una posición en la cual pudiésemos encontrar un equilibrio entre las posiciones más duras y las más flexibles. Y encontramos esta diagonal que creo yo quizás a mediano plazo va a ser mejor para el país. Y que tiene riesgos, sí, tiene riesgos, que son los costos electorales de perder por votos por derecha, por decirlo de alguna forma, y el riesgo electoral de alguna forma, darle cierto oxígeno al kirchnerismo, al menos en este año. Esto es así. Y todo eso se puso sobre la mesa, todo se discutió, y el vector de opiniones llevó a esta diagonal. Hoy somos una coalición, tenemos visiones a veces bastante distintas, y los desafíos que tenemos por delante como coalición de gobierno son infinitamente superiores a este desafío que acabamos de atravesar más o menos exitosamente, cada uno lo valorará como quiera,
Nosotros tenemos el desafío de definir un programa de gobierno y de transformación de la Argentina, y de que la coalición sobreviva a esa transformación. Y creo que lo que se discute de fondo en el país y en nuestra coalición de gobierno es si vamos a hacer kirchnerismo de buenos modales o si vamos a transformar la Argentina definitivamente. Y me parece que este es el debate que viene. Y me parece que el PRO es por lejos la fuerza más reformista y progresista, en el buen sentido de la palabra progreso, más bien como orden y progreso, para ponerlo más claro, del espectro político argentino. Porque digo, tenés a Milei, que se define como anarco-libertario, que es básicamente una cierta abolición del Estado, digamos, ¿no? Que se parece más a anarquía que a orden. Pero bueno, si bien él reconoce que sus ideas no son aplicables en la práctica, pero más allá de eso, nosotros somos la fuerza que, digamos, que hoy, me parece a mí, le ofrece a los argentinos la mayor esperanza de cambio y transformación, digamos, ¿no? Y de dar las peleas que tenemos que dar. Pero bueno, eso yo creo que es una pelea que viene hacia adelante y que, insisto, tiene que estar en el marco de la unidad de Juntos por el Cambio. Y como dije recién, este fue el vector de fuerzas que definió una estrategia que creo yo fue definitiva, correcta. O sea, yo me siento conforme y por lo que he hablado, todos los líderes del PRO están conformes con lo que ocurrió. Y ninguno se sentía cómodo con la idea de ser partícipe del default. Milei y Esper se pueden dar el lujo de votar en contra, igual Ricardo, que es un señor con todas las letras y no se sentía cómodo en votar a favor y sentía que, bueno, él dio sus razones, pero son son 2, 4, 5 votos, digamos, ¿no? Que no hacen a la diferencia. Y el nuestro sí le podía cambiar la vida a los argentinos, podía pulverizar empresas, pulverizar bancos, pulverizar empleos. Y la verdad es que cargar con eso sobre el lomo, me parece que por una especulación electoral de corto plazo era demasiado. Me parece que era demasiado y yo estoy contento con la decisión que se tomó. Creo que duermo más tranquilo. Después veré y daremos la pelea para ganar el 23, que ese tranquilo que no nos jugamos acá la elección. No nos jugamos acá la elección. Podríamos si nos hubiéramos abstenido, que era lo que se podría haber logrado de máxima, no hubiese cambiado nada. O sea, en definitiva salía el acuerdo y salía el acuerdo además aprobado con la aprobación parlamentaria de las políticas económicas de Guzmán, con lo cual después decían, bueno, pues ustedes se abstuvieron y al final Guzmán aprobó su política económica. Bueno, nosotros seguimos esta estrategia y créanme que entiendo el sentimiento de muchos que estoy viendo acá, en los mensajes, porque yo lo comparto y a mí también me costó converger a algo, pero a veces la cabeza fría es mejor consejera que el corazón caliente. Bueno, gracias. Vamos llegando al final porque después de acá tiene programa de televisión, etcétera, lo vamos a seguir explotando. No me voy a hacer tan el famoso, che, no, me puedo quedar, tengo tiempo. Bueno, no, a mí recién vuelvo sobre mi comentario anterior de el día después, ¿no? Y cómo hubiera sido el día después. Y tú recién usaste una frase muy chiquitita que es pulverizar empresas. O sea, no nos cabe ninguna duda que el default hubiera pulverizado empresas. Todas las empresas que tenían una deuda, que no Sí. iban a ir al banco y el banco les iba a aplicar el default a ellos. Y los tipos que tenían deuda con el exterior o tenían que importar cualquier cosa para poder producir, no hubieran conseguido uno que les prestara $1 para poder importar insumos, etcétera, con lo cual hubiéramos tenido realmente, a ver, nos hubiéramos parecido al kirchnerismo, para el que la política es más importante que lo humano, ¿no? Así que no es poco, yo te acompaño, Lucho. Vamos a una pregunta que está muy repetida, que tiene que ver con hoy, que es las retenciones y de vuelta este ataque del kirchnerismo a la producción. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás que vamos a hacer? Etcétera. A ver, estamos esperando, en realidad, Mauricio, Patricia, están esperando, en general todo el PRO, digamos, pero también el radicalismo, la coalición cívica, están esperando a ver que se
que se concrete esta ofensiva contra el campo, contra un sector del campo. Si te referías a eso, Edu, ¿no? Sí, sí, Perdóname. Ah, sí, sí. pues trato de leer las preguntas que pasan muy rápido y no, por ahí me distraigo. Pero eh, estamos esperando. Si el gobierno avanza con eso, vamos a tratar de ser categóricos en frenarlo desde el Congreso, y creo que tenemos una herramienta a mano para poder hacerlo. Obviamente de diputados, habrá que ver qué pasa en Senado. Pero en Senado nosotros tenemos 33, nos faltan 4 para el quórum propio, o sea que nosotros podemos ir a buscar algunos senadores más que estén en contra de estas medidas, para llegar a los 37 en el Senado. Con lo cual, si pasamos en diputados algo que frene esto, si es que el gobierno lo hace, yo creo que el gobierno, sinceramente, por lo que vi las declaraciones de los off the record de Julián Domínguez, están dando marcha atrás, están viendo a ver si lo cambian por otra cosa. Es absolutamente inconstitucional subir retenciones sin pasar por el Congreso. El gobierno lo sabe, lo dijo Massa, pero vamos a suponer que lo hagan. Son 2 puntos de subir de 31 a 33 para determinados productos con cierto valor agregado. Bueno, vamos a tratar de frenarlo desde el Congreso. Eso digamos, probablemente se haga. Para eso era la reunión ahora, que nos mantuvo en vilo hasta el último momento, Edu. Bueno, si hacíamos no Zoom, pero se pasó para mañana la reunión de la Mesa Nacional para evaluar las acciones. Pero la verdad es que todavía es solo una amenaza, más que lo que ya pasó, que cerrar el registro, que esto ya es un acto concreto, pero no se sabe hacia dónde va a conducir eso, ¿no? Y creo que, no, nosotros ahí vamos a hacer obviamente una defensa fuerte de todo este tema, y estamos esperando un poquito que dé el próximo paso el gobierno para poder, para saber para dónde ir, porque la verdad que hasta ahora se cerró el registro y no han anunciado más nada, y bueno, bueno no, es muy poco lo que sabemos, pero sí, la reunión de hoy, tuvimos a la mañana una reunión de la mesa del PRO, y hoy a la tarde estaba prevista la mesa nacional. Morales no podía porque estaba de viaje, creo, así que se pasó para mañana, y mañana se van a tomar algunas definiciones estratégicas, pero en función de los próximos pasos que tome el gobierno, ¿no? Y ahí tenemos que ser, obviamente, sumamente firmes, y nos queda a nosotros, digamos, ahora en lo discursivo, como decía, y yo estoy tratando de ir a la tele en la medida que puedo, para poder explicar lo que es lógico, que la política económica es del gobierno, y nosotros estamos tomando distancia de esa política económica. Y en algún punto creo que, digamos, nos va a servir de todo esto como un ejercicio también de ordenamiento interno, y de ir viendo cómo se acomodan las posiciones internas de cara a lo que viene, ¿no? Lo del fondo era un desafío demasiado complicado, digamos, por decirlo de alguna forma, porque ponía una divisoria de agua muy clara y había que pasarlo. Creo que de aquí en más no vamos a tener otra encerrona como esta que nos permita especular, como digo, entre el ala blanda, el ala dura, el ala más acuerdista y el ala más combativa. Me parece que ya hemos pasado esta instancia que era complicada, la tenemos que pasar cuanto antes, y empezar un debate interno, como decía antes, para ver qué queremos que sea, qué tipo de fuerza queremos que sea Juntos por el Cambio. Tenemos un debate importante para dar que se va a saldar en las urnas, ¿no? O sea, porque en definitiva ahí es donde, digamos, se va a definir el proyecto de Juntos por el Cambio, lo que expresen los distintos candidatos, ¿no? Y en esto tenemos que trabajar, y ahí sí, bueno, los invito a todos a ponerse la escafandra, como quieran, o la camiseta, y salir a la cancha y pelear por lo que ya sabemos, que es dar la pelea por las reformas y la transformación de Argentina, para poder si lo podemos sacar al país del estancamiento en el que está hace más de 10 años. Y sabemos que no van a ser fáciles, digamos, ¿no? Pero creo que después podemos definir cómo, digamos, si lo hacemos con el diálogo o con la
o con el peso de las urnas y la imposición de los votos en el Congreso, digamos, veremos cuál es la mejor estrategia, pero Argentina sin reformas, sin transformar y, digamos, la economía, sin dar vuelta al modelo kirchnerista, no tiene destino, y ya está aprobado, ¿no? Y nosotros tenemos que pelear por eso, y tenemos que llegar con un mandato muy claro, y si ganamos las PASO, tiene que quedar claro que ganamos las PASO por eso, y no porque dijimos un discurso agradable, digamos, ¿no? Sino porque tener una masa de argentinos que apuestan a transformar el país y a salir de la decadencia. Ese tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Lucho, me encantó, me parece que es un buen final, ¿no? Yo digo, vos también estás viendo las preguntas. Es lindo porque las preguntas ahora están en un tono de esperanza. Yo también, Mauricio, necesito una segunda oportunidad, o Patricia, o Horacio, tenemos que ir adelante, tenemos que salir. Digo, se está yendo hacia un buen cierre de lo que tenemos que hacer por delante, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. No, así- ahí es otra cosa. La gran diferencia con el 2016 es que nosotros vamos a tener, yo hice los números el otro día, en un escenario malo vamos a tener 121 diputados, contra 85 que teníamos en el 86, ¿te éramos, acordás? Edu, ¿cuántos éramos? 86 éramos, en el 86. 2016. O sea, y en el Senado ya tenemos 33, ponele que algún soldado perdamos por izquierda o por derecha, no sé por dónde perderemos soldados, pero vamos a sumar seguro de otro lado. Y, digamos, es una diferencia notable, primero. Y segundo, el kirchnerismo va a llegar agotado. En el 2015 no estaba esa sensación, era muy difícil explicarle a la gente que el avión venía suave, pero venía sin nafta cayendo, y nos aproximamos a la Tierra y Mauricio hizo así, empezó a planear y nos llevó 2 años planeando por el viento, digamos, de los mercados internacionales, etcétera, y después tuvimos que hacer las correcciones que había que hacer, que fueron muy dolorosas. Y la verdad que yo siempre digo, y con esto cierro, la verdad que Mauricio perdió las elecciones, pero lo hizo con un enorme patriotismo, porque él hizo un ajuste griego y se aferró a eso, obviamente con la esperanza de que los argentinos lo iban a apoyar, y la verdad que el 41% que lo apoyó es admirable, porque era muy difícil lo que estaban pasando los argentinos, para poner las condiciones para que Argentina empiece a crecer. Porque el problema es así, yo siempre empiezo a explicar ahora en televisión porque me parece que este va a ser la base del argumento de lo que viene. Cuando uno hace una corrección fiscal, lo decía el otro día en mis clases en Ditela, cuando uno hace una corrección fiscal es como que, digamos, vos tenés acá el gasto público, ¿no? Digamos, básicamente. Que beneficia a alguno, no importa, no vamos a entrar en la parte distributiva. Entonces vos empezás a ajustar acá, entonces viene el ajuste. Viene el ajuste, baja el gasto público. Cuando vos bajás el gasto público y no las cuentas públicas, la economía se ordena, empieza a bajar la inflación, se empiezan digamos, a bajar el riesgo país, que yo, bueno, pero ¿por qué no pasó con Macri? Porque en 2016-17 no logramos todavía bajar el gasto público, porque le damos un montón no quiero entrar en eso, le damos un montón de muertos en el placar que nos dejó Cristina, después hicimos reparación histórica, porque era una deuda con los jubilados, bien, en fin, por las razones que sean, eso no se terminó de equilibrar. Entonces, cuando uno hace la corrección fiscal, esto duele y baja, y acá cuando uno ordena, empieza a salir el sector privado. En esta transición, que esto baja y esto empieza a subir, caen los gobiernos o pierden las elecciones. Eso le pasó a Grecia, a Portugal, a todos los países que atravesaron correcciones del Estado, que es el gran desequilibrador de la macroeconomía, hasta que empieza a surgir el sector privado, que es lo que nosotros queremos que surja, que es el empleo privado, la inversión, las exportaciones, todo. Cuando este tipo se ordena de acá y empieza a crecer este de acá, en esa transición caen los gobiernos. Bueno, en esa transición perdió Macri las elecciones. Y lo hizo con un enorme patriotismo porque le dejó 4 colchones que son con los que Alberto gobernó hasta ahora. Le dejó reservas y un tipo de cambio recontra alto. Le dejó equilibrio fiscal. Le dejó recomposición tarifaria. Los subsidios, las tarifas reflejaban mucho más los costos, dolorosamente los costos de producción, como es en casi todos los países del mundo. Y le dejó un gran colchón monetario, porque el programa de base monetaria cero del fondo le había puesto un torniquete monetario muy grande. Con esos 4 colchones le permitieron gobernar a Alberto, y se lo fumó Alberto con la cuarentena eterna. Se comió, pasó de equilibrio fiscal a déficit fiscal, pasó de tarifas equilibradas a tarifas desequilibradas,
pasó de equilibrio externo a una brecha cambiaria enorme, y de restricción monetaria a emitir 8 puntos del PBI y generar una inflación galopante, que es la que tenemos ahora. O sea, se fumó los 4 colchones de Macri. Entonces, digamos, a esto voy con lo que decía. Mauricio en realidad hizo un ajuste griego y en alguna forma se inmoló, y él al final del mandato, cuando había perdido, incluso habló con Alberto, porque su idea era que Alberto, en vez de tirar todo por la ventana, de alguna forma mantuviese alguno de esos lineamientos para que el sector privado pudiese hacer esto, ¿no? Y pasar a la parte virtuosa de la corrección fiscal. Bueno, eso no pasó, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que volver a explicar, digamos, que primero vos tenés que poner la casa en orden, la casa es el Estado, para que la Argentina del trabajo, del empleo, de la producción, de las exportaciones, del campo, de la agroindustria, la siderurgia, vaca muerta, todo eso tenga que empezar a crecer y dar trabajo a los argentinos. Si no caemos en la lógica de siempre estamos en ajuste. No, el ajuste está en los argentinos hace 10 años. ¿De qué ajuste me hablas? Hace 10 años Argentina no crece y hay 40% de pobreza. Ese es el ajuste. No el ajuste de la política, del gasto público, de la racionalización del Estado, que son los que generan marcha. Bueno, la verdad que todo el mundo se come 5 puntos de inflación y nadie hace una marcha. Ahora bajás 10 pesos en un ministerio que no hace nada y tenés 1.500 tipos en la calle. Bueno, esta es la pelea que tenemos por delante, digamos, ¿no? Y la sociedad va a tener que votar gente que pueda explicar esto, digamos, ¿no? Y que esté convencida de esto para poder hacerlo y para que hacerlo de manera rápida y bien hecho para que ocurra esto. Si no, siempre nos quedamos en esto y esto no pasa y después vuelve lo mismo a desequilibrar esto. Así que, nada, con ese mensaje final termino. Lucho, muchas gracias. Les pido a todos que le hagamos un aplauso virtual. Él lo va a mirar, pero no lo va a oír. Estoy haciendo así que hay un bebé ahí de Romy. Gubier. Gubier, que está ahí, que me está haciendo así, que me encanta. Gracias, Lucho. La verdad que nos has dejado tan lindos mensajes para seguir adelante. Y muchas gracias a todos ustedes. Les vamos a mandar mensajes sobre las futuras actividades. Mañana, como hay algunos concejales y diputados, mañana tenemos la segunda charla sobre procedimiento parlamentario. Los que quieran participar, que se anoten. Y seguimos para adelante. Lucho, de vuelta, en serio, muy bueno. Gracias a ustedes. Un Gracias beso a a todos. todos. Un abrazo. Adiós. Chao, 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 chao. Gracias. Chao, Norberto. Te veo ahí a un colega ahí también. Sí, Norberto. Chao, chao. Chao.